del año 2020, vamos a continuar escuchando la voz de Dios a través de la Biblia. Ya hace como 4 meses que estamos viviendo una situación muy particular. La sana distancia, quédate en casa, la contingencia, con muchas limitaciones. Pero sabemos que Dios tiene un propósito por la cual permite estas circunstancias, a pesar de que sabemos que muchos de nosotros está viviendo situaciones en las cuales han perdido familiares, han perdido trabajo, pero nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de que Dios tiene un propósito, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Señor, gracias porque nos permites esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Sabemos que es un privilegio. Permite que solamente tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, a fin de que estas semillas en nuestras vidas puedan dar frutos agradables ante tus ojos. Reconociendo que tú eres el Maestro una vez más, que reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, oramos en gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a ver el Salmo 52. El Salmo 52 comienza con un párrafo que dice: al músico principal, Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelech. Esta expresión masquil, este término masquil significa enseñanza o instructivo. Es una expresión que podemos encontrar en 13 de los 150 salmos que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Se encuentra en los salmos 32, 42, 44, 45, 52, al 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Son instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá el mensaje que Dios quiere transmitir. Además, este primer párrafo que aparece antes de entrar al versículo 1 dice que es cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelech. Sabemos que este salmo tiene un trasfondo histórico. Este trasfondo histórico, ese contexto histórico, se encuentra en 1 Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta historia. Es cuando David está huyendo de Saúl y llega a la tierra de Nob. Llega con el sacerdote Ahimelech y este sacerdote lo recibe. David le pide pan y le pide un arma. Entonces, como este sacerdote no tenía pan común, le ofrece a David y a los acompañantes el pan que había sido entregado en el altar a Dios. Esta historia es citada por Jesús en los evangelios sinópticos. Después de haber comido, como ya les mencioné, David le pide un arma, porque él había salido y no tenía arma. Entonces es Ahimelech quien le entrega a David la espada de Goliat, ese Goliat que David había vencido. Esta historia llega a los oídos de Saúl, y cuando Saúl escucha esta historia, esta situación que había vivido David y Ahimelech, manda a llamar a este sacerdote. Y cuando este sacerdote llega adelante de Saúl, Saúl cuestiona lo que había sucedido. Y Ahimelech tiene que decirle que todo lo que él realizó, no lo realizó para beneficiar a David, sino lo había consultado a Dios y él solamente obró según los mandamientos que Dios le había dicho. O sea, Ahimelech, el sacerdote, había cumplido con las órdenes que Dios había mandado. A pesar de esto, Saúl no está contento con esta situación. Es más, se enojaba por la situación que había acontecido. Y se enoja contra Ahimelech, y no solamente contra Ahimelech, sino contra todos los profetas de Jehová de la tierra de Nob. Y es por eso que llama a todos sus siervos y manda a matar a los sacerdotes. ¿Qué sucede? Los sacerdotes, habiendo oído esta orden del rey Saúl, nadie quiso ir a extender la mano, o sea, a matar a los sacerdotes. El único que había
respondido a esta orden es este hombre Doeg, porque esta persona fue también la que le dijo a Saúl que él había estado en ese lugar donde Ahimelech le había dado alimento y le había dado un arma a David. Uno se pregunta por qué este Doeg habrá respondido, actuado de esta manera. Seguramente, ahora vamos a leer en el capítulo 52 de Salmos, él quería verse bien con Saúl, o a través de estas circunstancias, a través de obedecer ese mandato que era claro que no era la voluntad de Dios, él quería obtener bienes. Quizás tenía un propósito que él quería alcanzar, un estatus que él quería alcanzar. Y es por eso que, iniciando el Salmo 52, menciona que el contexto histórico entonces es cuando Doeg el edomita dio cuenta, o sea, le dijo a Saúl que David había venido a la casa de Ahimelech. Dice en el versículo 1 del Salmo 52 lo siguiente: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Si nosotros entendemos el contexto histórico de 1 Samuel, capítulo 21 y 22, no es difícil de entender que este poderoso que está refiriendo en el versículo 1 del Salmo 52 se refiere a este Doeg, quien viene a extender la mano contra los sacerdotes. Si nosotros leemos el capítulo 22 de 1 Samuel, nos vamos a dar cuenta que no solamente mata a 85 sacerdotes, sino también mata a los hombres, a las mujeres que vivían en esa tierra. No solamente a los hombres y a las mujeres, sino también a los niños, a los bebés, no solamente a los humanos, sino hasta los animales. O sea, aniquila a todo ciudadano de la tierra, de la región de No. Y es por eso que aquí lo llama: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Dice. Esta palabra poderoso es Gibor. Gibor es el poderoso. Más adelante vamos a recordar este nombre, esta palabra, este término, porque David lo que hace en este salmo es un juego de palabras para hacer una diferencia de cómo es visto quizás en los ojos humanos, pero cómo es visto delante de los ojos de Dios. Habiendo mencionado que este poderoso se jactaba de la maldad, también afirma diciendo: la misericordia de Dios es continua. Esta palabra misericordia es el famoso Gesed de Dios, que en este caso en la Septuaginta también se traduce misericordia. Nosotros comúnmente hablamos de la misericordia de Dios, pero también habla de la fidelidad de Dios, del amor eterno de Dios. Está diciendo que ese amor, esa gracia, esa fidelidad de Dios es continua. Y vamos a ver más adelante cómo se manifiesta esa misericordia de Dios continua con los impíos, o sea, con los pecadores, y también con sus hijos, los justos. Verso 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. O sea, en estos versículos está David mencionando cómo es la vida de este poderoso, este Doeg. Esta palabra también, poderoso, también se traduce tirano. Es alguien que hace una maldad y no tiene remordimiento. Es alguien que puede oprimir al pobre, puede oprimir al humilde, puede oprimir al débil con tal de alcanzar su propósito. Esto no es muy raro en el día de hoy, de manera natural. Es el carácter del hombre natural, desear a cumplir y alcanzar algo, su concupiscencia. Continuamos leyendo el verso 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua. Y por esta razón, por esta causa, dice en el verso 5, por lo tanto, Dios te destruirá para siempre. Es muy interesante ver también que habla de una misericordia continua y una destrucción para siempre. ¿Por qué? Porque lo que uno puede alcanzar siguiendo y cumpliendo con puntos humanos, quizás materiales,
La ganancia que podemos obtener de una manera ilícita, eso va a ser temporal. Pero las personas que viven de esta manera van a tener un juicio eterno, una destrucción para siempre. ¿Y de qué manera? Te asolará y te arrancará de tu morada y te desraigará de la tierra de los vivientes. Dice en el verso 6, verán los justos y temerán. Ahora, ¿qué es lo que van a ver los justos? Cómo el impío, el pecador, el poderoso, el tirano, esa persona que se jacta de su propia maldad, va a ser destruido. ¿De qué va a temer? No va a temer de este hombre, sino va a temer de ese Dios que hace juicio, de ese Dios justo, de ese Dios misericordioso y ese Dios de amor. Y viendo cómo Dios castiga de una manera eterna a este hombre, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. ¿Recuerdan cómo era la palabra en hebreo de ese poderoso? Era Gibor. Gibor era el poderoso, el tirano. Pero en el verso 7 vemos nuevamente que se refiere a la misma persona, pero ya no lo menciona como el poderoso, sino dice, he aquí el hombre. Este vocábulo hombre es la palabra Geber, que esta palabra muchas veces se refiere a un simple hombre, a una simple persona. O sea, ya no lo está viendo como el poderoso, sino que es uno más. En el versículo 1 podemos ver a ese hombre Doeg que acumula bienes haciendo iniquidades para poder alcanzar su propósito. Delante de los ojos humanos, tal vez este hombre parezca un hombre poderoso, este hombre parezca un hombre intimidante, pero delante de Dios, esta persona que puede ser poderoso, que puede tener mucha influencia, que puede tener muchas cosas, no es nada delante de Dios. Otra vez voy a leer el verso 7. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de las riquezas, de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Entonces, si aquí hacemos una comparación del hombre justo y del hombre impío, el hombre justo es el contrario, la persona contraria que se menciona en el verso 7. O sea, si ese impío, ese poderoso, que se jactaba de su maldad, es una persona que confiaba en la multitud de la riqueza, de sus riquezas, una persona justa es una persona que no pone su confianza en la riqueza material, en la riqueza que uno puede acumular. También dice que esta persona impía, esta persona poderosa, esta persona que se jacta de su maldad, es alguien que se mantiene en su maldad. Entonces, ¿quién es el justo? Que puede haber estado en un lugar de pecado, pero habiendo oído la voz de Dios, se arrepiente y regresa a Dios. Esta es la gran diferencia de las dos personas. Y es por eso que en el siguiente verso, en el verso 8, dice, pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios. ¿Quién está diciendo esta afirmación? David está diciendo que él es como un olivo verde en la casa de Dios. Es muy interesante que en el libro de los Salmos podemos ver que se compara las personas con los árboles. En el capítulo 1, o sea, en el Salmo 1 también, en el verso 3, podemos ver que el bienaventurado es como el árbol que es sembrado junto al arroyo de aguas, o sea, es sembrado a un lado de un río. ¿Por qué? Puede alimentarse diariamente de ese flujo de agua. Pero esto se hace más claro cuando nosotros leemos el Salmo 92, donde compara la vida del impío como esas plantas, esos árboles que crecen de una manera rápida, pero así como crecen de una manera rápida, de un día para otro puede secarse. Sin embargo, el justo es como la palmera, el justo es como el cedro. ¿Cómo crecen las palmeras? Las palmeras no crecen de un día para el otro. No es como césped que crece y le da un poquito de agua, crece, cuando llueve un poquito crece. No, se tarda mucho tiempo para crecer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas palmeras tienen raíces profundas.
Y es por eso que puede tardar mucho para echar raíz y crecer, pero una vez que echa raíz, van a venir vientos fuertes, pero no se van a caer a causa de esos vientos. Esto podemos leerlo en Salmo 92, verso 12 y verso 13. Después de haber mencionado él que es como el olivo verde, porque este olivo, el árbol del olivo, es un árbol que puede crecer en tierra que no es tan fértil, quizás en terrenos de salinidad, donde otros árboles no pueden crecer. Es más, hay casos en los cuales el tronco muere y a pesar de que el tronco muere, sobre el mismo tronco muerto brotan nuevas vidas. O sea, hay una regeneración, hay una vida persistente. Y es por eso que se compara también con este olivo. Seguramente si ustedes buscan características del olivo a través de internet, van a poder encontrar muchas definiciones y muchas características. Después de David haberse comparado con un olivo verde en la casa de Dios, también dice que la misericordia es la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. ¿Recuerdan en qué verso había mencionado esta misericordia, este Gesed? En el versículo 1. Decía en el versículo 1, la misericordia de Dios es continua. Pero a diferencia de este poderoso quien se jactaba de la maldad, David dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Estaba presente esta misericordia alrededor de la vida de este hombre malvado, este tirano, este hombre que se jactaba de su propia maldad. Sí, pero él podía ver esa misericordia, ese amor, esa gracia, esa fidelidad de Dios. No lo podía ver. Como él no podía ver, no podía experimentar, él no podía confiar en esa misericordia. David está diciendo que él, siendo como olivo verde en la casa de Dios, pone la misericordia como fuente de confianza y no de una manera temporal, momentánea, sino eternamente y para siempre. Muchas veces nosotros somos tentados en poner nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra confianza en las cosas visibles y nos olvidamos de Dios. ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos alabar a Dios, podemos adorar a Dios, podemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio a Dios, aún en medio de circunstancias que parecen adversas? No hay otra razón. La única manera de poder entregar a Dios alabanza, adoración, gratitud, darle gloria a Dios, es haciendo lo que David hizo. ¿Qué es lo que hizo David? Puso la confianza en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Y es por eso que en el verso 9 dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Hoy en día, la circunstancia que David estaba viviendo no era agradable para él. Pero a pesar de esto, él veía esa misericordia de Dios. Ponía su confianza en esa misericordia de Dios, en esa fidelidad de Dios, en ese amor eterno de Dios. Y por eso podía alabar y podía adorar confiando que eso que Dios estaba permitiendo es bueno. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es la situación que estamos viviendo en cada instante de nuestra vida estos días? Tal vez no sean las más favorables. Este año 2020 realmente sucedieron muchas cosas, pero podemos decir lo mismo que David está diciendo, que ponemos nuestra confianza en esa misericordia eterna de Dios. Quisiera que hagamos una reflexión recordando lo que hemos leído en estos 9 versos del Salmo 52. Presenta a dos tipos de personas: el que persigue y el que es perseguido, el que oprime y el que es oprimido. ¿Cuál es la característica de aquel que oprime?
a pesar de que está haciendo actos fuera de la voluntad de Dios, él se jacta de su maldad, sin poder ver a Dios. ¿Cómo es la reacción de este oprimido? A pesar de las circunstancias que eran adversas, confía en Dios, se entrega a Dios, pone su confianza en Dios para que su esperanza esté en Dios mismo. Tal vez nosotros estemos en el lugar del poderoso, obrando para alcanzar nuestros propósitos sin importar los medios, viviendo una vida en la cual los fines justifican los medios. O sea, para poder llegar a este punto voy a hacer lo que sea necesario. Y no importa si no es la voluntad de Dios. Si nosotros estamos viviendo una vida del poderoso, de aquel que no pone la confianza en Dios, sino pone la confianza en las cosas materiales que podemos ver en nuestras manos. Dios nos está hablando para que podamos ponernos a cuenta con Él, para que podamos pedir perdón, para que le pidamos que sean nuestros ojos abiertos para poder ver su propósito en nuestras vidas. Si en cambio estamos viviendo una vida de oprimido, que estamos viviendo situaciones difíciles y vemos que la gente que no conoce de Dios, la gente impía, la gente pecadora vive de una manera mejor y a veces nos sentimos hasta tentados de querer vivir como ellos. Vamos a pedirle a Dios fortaleza en nuestras vidas para poder permanecer en el camino al cual fuimos llamados. Para esto es muy importante que nuestros ojos estén abiertos, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestro discernimiento esté bien capacitado para poder filtrar cuál es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios, para que de esta manera podamos vivir y sentir este Gesed, que es 2 veces mencionado en la historia de hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestros sentidos estén ejercitados, nuestros sentidos espirituales estén ejercitados? La única manera es acercarnos diariamente a la palabra de Dios, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que nos llene de su mensaje. Y es por eso que ruego una vez más para que Dios obre, este Dios todopoderoso obre en la vida de cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean fortalecidas. Y que a pesar de la situación que nos espera durante la semana, en cualquier momento de nuestras vidas, sea interpretada de una manera correcta y de esta manera podamos alabar a Dios, podamos adorar a Dios y que a través de nuestras vidas podamos glorificar a Dios. Recordemos, hermanos, que el poder compartir de la palabra, el poder escuchar la palabra, el hecho de poder acercarnos a la palabra de Dios es un gran privilegio. Que Dios los acompañe esta semana, permitiendo experimentar su poder en cada instante de su vida, en el lugar donde se encuentre. Que Dios le bendiga. ¿Oramos? Gracias porque nos has permitido, Señor, oír tu palabra. Queremos ser como olivos plantados en la casa de Dios. Si alguna vez hemos deseado un crecimiento rápido, sin importar que no sea el camino que tú pones en nuestra vida, te pedimos perdón. Permite que nuestro crecimiento sea continuo, pero ese crecimiento sea dentro de la voluntad tuya, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. Y, oh Espíritu, te pedimos que nos ayudes a que esta palabra sea vivida y sea entregada como fruto agradable ante tus ojos. Reconociéndote, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú eres nuestro guía, que tú eres nuestra esperanza. En gratitud oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.